Bueno, bienvenidos, buenas tardes en la península ibérica y buenos días, buenas noches al resto de personas que hayan caído en este vídeo. Caído porque parece que a veces las circunstancias, ¿no?, nos tiran a los sitios, nos lanzan a los sitios y uno aparece aquí, ¡pum! El caso es que aquí estamos, hemos aterrizado. Aquí tenemos un tema hoy muy interesante, francamente interesante, las facultades superiores del hombre. Lleva por título. Un título potente, ¿eh? Muy, podríamos decir, comprometedor. Apuesta fuerte el título de hoy. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. En primer lugar, vamos a hablar de eso que conocemos como clarividencia. Eso que conocemos como facultades extrasensoriales, facultades superiores, facultades superiores. Tendríamos que empezar hablando de eso que se conoce como glándula pituitaria, que tiene que ver, que está a la altura del entrecejo, pero un poquito como a esta altura de las sienes, un poco hacia adelante, la mitad del cerebro hacia adelante, y activa lo que es el chakra del Agni chakra o chakra del entrecejo, el tercer ojo. Ese tercer ojo tiene dos pétalos, nos dice la tradición hindú, que corresponden con la visión dual del mundo, y 96 manifestaciones. Cuando ese chakra pues está quieto, está inactivo, pues percibimos solo las cosas de la tercera dimensión. Cuando ese chakra está activo, otros le llaman abierto, podemos percibir las cosas de otros planos, del mundo astral, del mundo etérico, del mundo mental, del mundo causal, de otras dimensiones. En esas dimensiones, pues efectivamente incluimos donde están los fantasmas de los muertos. Como ya hemos hablado anteriormente, pues son las personalidades, son los cuerpos etéricos de aquellas personas. Las personalidades y los cuerpos etéricos son dos cosas distintas. El alma a los 3 días suele separarse y solo queda un cuerpo vital que repite una y otra vez lo mismo. Lo mismo que hizo en vida, lo repite. Una vez ya no tiene cuerpo físico. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que si ese chakra pues tiene dos formas de utilizarse. Esa clarividencia tiene dos formas de utilizarse. La que a nosotros nos interesa es la clarividencia positiva, la clarividencia que uno desarrolla a voluntad. Desarrollar algo a voluntad siempre supone un esfuerzo. Y luego está la clarividencia negativa, que es pues cuando uno no, de forma involuntaria, pues le sucede. La clarividencia negativa, como su propio nombre indica, es un problema a veces, porque imagínense que ustedes están pues tan tranquilos y de repente empiezan a ver gente de otra dimensión, empiezan a gritar, salen corriendo, hablan con
hablan solos, aparentemente, para la gente que no percibe esa realidad en ese momento, o esos seres, se pegan un susto, de repente les da un vuelco el corazón. Realmente esa habilidad es la que tienen los mediums del espiritismo, por ejemplo, de Allan Kardec, de la escuela de Allan Kardec. No, a nosotros nos interesa desarrollar las habilidades de forma positiva. Y eso hemos descubierto que depende del giro del chakra. Si el chakra gira de derecha a izquierda, vamos a poner, porque igual la imagen que están viendo se ve en modo espejo y no es correcto. Imagínense que delante suyo tienen un reloj cara a cara y el reloj gira en el sentido de las agujas del reloj. Ese es el sentido en el que si activamos nuestro chakra del tercer ojo, podremos desarrollar positivamente la clarividencia. Sin embargo, si gira en el sentido contrario, es cuando sucede de forma negativa. Y claro, cuando algo sucede de forma involuntaria, eh, nosotros no estamos viendo, la visión nos está llevando. Nosotros no dirigimos la acción, entonces la acción nos dirige a nosotros. Esa es la diferencia importantísima, importantísima. Aquí hay que destacar que lo importante es practicar. La práctica nos va a llevar a este tipo de situaciones. Aquí primero pues voy a compartir un poco de mi experiencia, pero poco, porque más bien es... Bueno, ahora lo entenderán. Una época que yo me dediqué a desarrollar esto, tenía más tiempo libre y realmente empecé a ver cosas que no estaban en esta realidad. Lo que pasa es que la persona que me guiaba en aquel momento todavía tenía muchos defectos que corregir. Y claro, tampoco logré yo un gran dominio, tampoco tuve una gran tenacidad y perseverancia. Pero ya después de unos cuantos años en estas cosas, es el momento de desarrollar esa tenacidad. Luego continué con más ejercicios de otras personas que fui aprendiendo aquí y allá y fui desarrollando pues algunas habilidades. El caso es que nunca desarrollé tanto las habilidades como nos explica que hay que hacerlo el maestro Samael. El maestro Samael nos explica que hay que hacer ejercicios muy simples, pero durante mucho tiempo. No mucho tiempo al día, pueden ser 5 o 10 minutos. Si uno puede dedicarle media hora, pues mejor. Una hora es fantástico. Cuanto más tiempo le dediquemos al día, más se acelera el proceso. Pero lo que yo nunca he hecho es lo que el maestro Samael propone. Nunca he conseguido hacerlo. Aunque, bueno, hoy puede ser un buen día para empezar a hacerlo. Para proponérmelo, organizarme, porque uno tiene que organizarse muy bien para poder conseguirlo. El maestro Samael propone hacer ciertos ejercicios breves, significa 10 minutos, un cuarto de hora, media hora, como mucho una hora al día, pero prolongados en el tiempo durante mínimo 3 años. Entre 1 y 3 años, explica el maestro Samael, que pueden empezar a dar resultado. Si se hacen correctamente.
Claro, 3 años todos los días, sin faltar un día, sábado y domingo incluido, estés en casa o estés de viaje. Uno tiene que prepararse muy bien, uno tiene que mentalizarse. Y es cierto, tiene mucha lógica, porque cuando uno está siempre practicando algo, al final lo desarrolla a un nivel superior, lo que sea, a lo que sea que uno se dedique. En esto de la espiritualidad y más la gente que tiene buenas intenciones y, y es altruista, una de dos, o nos volvemos dogmáticos y eso significa que no estamos haciendo el trabajo de forma correcta, o nos volvemos perezosos. Es interesante hacer prácticas muy simples durante muchos años. De hecho, mira, me voy a tomar la palabra a mí mismo y le voy a aceptar el pulso al maestro Samael y ya lo venía pensando. Voy a hacer estos ejercicios de forma prolongada y ya os contaré lo que pasa. Eh, Uno, el más simple, es pues pronunciar las dos sílabas is. Cuando las pronuncias seguido ya no sabes si son dos o es una. Pronunciar Isis, pero separadas. La pronunciación sería algo así como is. 10 minutos, un cuarto de hora, media hora al día. Pero todos los días. Pase lo que pase. Todos los días. ¿Qué os parece? ¿Os parece muy complicado? Yo creo que no es complicado, sino que es desarrollar la perseverancia y la paciencia. Luego está otro ejemplo, otro caso. Un vaso de agua con un espejo abajo y se ponen unas gotas de mercurio o azogue. Es lo mismo, azogue que mercurio. Mercurio, ya saben, el metal líquido por antonomasia. Eh, Se pone ese mercurio y se observa. El agua se carga con ese mercurio, se magnetiza. Y cómodamente, pues, nos ponemos con la mirada que caiga en el centro del vaso. ¿Sí? Que nosotros veamos el centro de la circunferencia. Nos ponemos a mirar el vaso desde arriba, a cierta distancia. Miramos ese vaso con esas gotas de mercurio. A ver qué pasa. De forma relajada. Esa práctica, pues por lo menos un año. Por lo menos un año. Tranquilamente. Luego hay otro ejercicio más. Ya tenemos dos. Vamos a por un tercero. Vamos a por un tercero. El tercero estaríamos hablando de usar la imaginación, la visualización consciente. Ahí vamos a darnos cuenta que con la imaginación pasa lo mismo. ¿Imaginamos nosotros de forma voluntaria o somos imaginados? ¿O es la imaginación, nuestra imaginación nos lleva a donde ella quiere? Bien, aquí tenemos dos tipos de imaginación, dos tipos. Tenemos la imaginación consciente, cuando uno de forma consciente y voluntaria decide imaginar algo. Eso nos da grandes habilidades.
todo lo que veis a vuestro alrededor, alguien lo imaginó. Esa puerta que tengo detrás, alguien se la imaginó así, con esa forma. Si nosotros no fuéramos capaces de imaginar de forma consciente, no podríamos hacer nada, no podríamos escribir, no podríamos dibujar, sobre todo, no podríamos modelar, no podríamos esculpir, no podríamos crear nada, no podríamos hacer nada creativo. Si yo quiero fabricar un lápiz, primero me lo tengo que imaginar. Si yo quiero fabricar un ordenador, primero me lo tengo que imaginar. Si yo quiero fabricar cualquier cosa, aquí tengo los juguetitos, por ejemplo, de mi hijo. Aquí tenemos un Lego, un avión de Lego, que está muy bien, muy bonito. El que diseñó esto primero se lo tuvo que imaginar. Entonces no me digan que es que no sé imaginar, no tengo imaginación. Lo que pasa es que no la sabemos usar a veces. Si la tenemos muy atrofiada, no la sabemos usar. Bueno, pues hay que poner al día la imaginación, porque es el primer escalón. Vamos a hablar de 3 escalones también hoy. Vamos a imaginar una semilla de un rosal que la plantamos en la tierra, con los ojos cerrados, para no distraernos, para concentrarnos. ¿Podemos imaginar con los ojos abiertos? Claro que sí, pero es más fácil no distraerse con los ojos cerrados. Entonces imaginamos un avión. Ay, perdón, un avión. Una semilla y un rosal. Se me fue la mente al avión. Qué traicionera que es la mente, ¿verdad? Vamos a imaginar una semilla y un rosal. Sale de la semilla del rosal, sale el rosal, va creciendo, se va desarrollando, se va haciendo grande, le van saliendo hojas, va creciendo. Y de repente, en determinado momento, le sale una rosa. Y luego otra rosa. Y luego más rosas. Se llena de rosas ese rosal. Sin el poder de la imaginación, ¿cómo habría hecho Michelangelo para realizar todas sus obras? ¿Cómo podría Goethe escribir su novela? ¿Cómo podrían los ingenieros crear carreteras y puentes? Bien, pues nosotros continuamos con esa imaginación consciente. Imaginamos de forma consciente y positiva, a voluntad, porque a veces hemos dicho que hay otro tipo de imaginación, ¿no? Hay una imaginación mecánica. La imaginación mecánica es la fantasía. La imaginación mecánica sucede con, o sea, se realiza, las piezas de la imaginación mecánica son las imágenes que vivimos, todo lo que hemos visto y escuchado y todo lo que hemos percibido con los 5 sentidos durante el día. Eso, si no se ha procesado bien, si no se medita, si no se procesa todas las impresiones que hemos recibido durante el día, digo impresiones porque son imágenes, son sonidos, son olores, son sabores, son sensaciones en el tacto, en el cuerpo, que nos generan emociones. Esas emociones también son impresiones. Si no somos conscientes de todo eso, se genera una asociación mecánica nefasta, porque algo que vimos nos hizo sentir de una determinada manera y asociamos ese objeto a cómo nos hizo sentir, de forma mecánica, por memoria, por recuerdo. No, es que cuando vi eso, me pasó algo que me hizo sentir fatal. Entonces, siempre que veo eso, me siento fatal. Eso es lo que llaman programación.
La televisión lo hace constantemente. El cine lo hace constantemente. Nos inducen emociones con música y con imágenes y con historias, con relatos, para que asociando conceptos o sucesos o cosas a ciertas emociones. No sé si recordáis este payaso monstruoso que se llamaba It, ¿no? Que era así un típico payaso con el pelo rojo, la nariz roja y con dientes afilados, y mataba a la gente y tal, ¿no? Y llegó un punto en Estados Unidos que la gente se disfrazaba de eso y causaba pánico. La gente había hecho una asociación inconsciente y causaba pánico. Tuvieron que prohibirlo. Tuvieron que prohibir la venta de máscaras en algún lugar de Estados Unidos. Increíble, increíble, increíble. Increíble la infantilización y la cretinización de la sociedad, ¿verdad? Es algo... A mí me fascina. No, vamos a prohibirlo porque es malo. Dios mío, ¿cómo estamos, verdad? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, pues esa imaginación, cuando es mecánica, es una fantasía. Es algo en la mente que no se calla. Cuando uno medita, la observa, se para a observar, puede ir frenando la mente. Aquietamos la respiración, aquietaremos las emociones, aquietando la respiración, aquietamos el cuerpo, y entonces la mente también se aquietará. Recordar el truco de los 3 elefantes, que ya hemos hablado más veces. Los 3 cerebros, el cerebro motor, el cerebro intelectual, el cerebro emocional. Pues si 2 de ellos están quietos y con esos 2 atrapamos al tercero, entonces nos aquietamos. Sucede así, eso funciona así, no hay ningún problema con eso. No debería ser una dificultad para nosotros. A veces estamos meditando y hay algo que no nos deja meditar. Bueno, bien, pues entonces es que tenemos que resolver eso de forma inminente. Es más importante resolver eso que la meditación. Es lo que se dice que la conciencia no nos deja tranquilos. A veces es la mente, o a veces son las emociones, o a veces es el cuerpo que quiere moverse. Pero cuando hemos aquietado todo eso y hay un mensaje que se nos sigue dando de forma tranquila, de forma serena, es porque tenemos que hacer ese mensaje, esa acción o eso que lo que sea que nos está transmitiendo ese mensaje que recibimos en la meditación. Perfecto. Si no, nosotros podemos usar la imaginación consciente. Cuando ya hemos realizado todo, cuando ya está todo en orden, está todo preparado, todo organizado, hemos creado el espacio en nuestra vida para que esto pueda darse de una forma positiva y equilibrada, hacemos este ejercicio que hemos dicho de la planta. Entonces, cuando la planta tiene ya rosas, ha llegado a su máximo esplendor, empezamos a visualizar cómo esa rosa, cómo ese rosal, perdón, se marchita, cómo empieza a ir a menos, cómo empiezan a secarse las hojas y al final se queda como un palo seco y el palo también se acaba de secar y se muere. Si hacemos esto diariamente también, porque estos son ejercicios, como os he dicho al principio, para repetir de forma breve, de forma breve. ¿Qué son 10 minutos al día? Si no dedicamos mínimo 10 minutos al día a estas cosas, ¿qué queremos conseguir con esto? ¿A dónde queremos ir? Mejor que lo dejemos estar, mejor no perdamos el tiempo en esto. Si queremos realmente obtener algún tipo de resultado, alguna mejoría, cambiar, mejorar como personas, desarrollar algún tipo de habilidad nueva, disolver algún defecto, descubrir lo que está oculto para nosotros, debemos dedicarle un tiempo al día. 10 minutos yo creo que es lo mínimo, lo mínimo. Claro, entonces luego, como es propio de la era de Acuario, la era de la información, hay mucha información de repente.
igual no somos lo suficientemente tenaces y un día dedicamos 10 minutos o una hora a leer un libro y otro día, que está muy bien, y otro día se lo dedicamos a hacer mantras y otro día se lo dedicamos y cada día a una cosa distinta. Bien, aquí para obtener resultados tenemos que tratar de hacer siempre la misma cosa durante 1 o 3 años como mínimo. Significa que si en un año no hemos conseguido gran cosa, no pasa nada. Debemos intentar seguir hasta 3 años. Parece un poco duro este entrenamiento que yo propongo, pero no es para tanto. No es mucho. No es mucha cosa realmente. No es muy exigente. Piensa que pueden ser 5 o 10 minutos. Si tienes más tiempo, media hora. ¿Que no tienes tiempo? Bueno, 5 o 10 minutos. Pero todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Es muy interesante. Yo hoy mismo me comprometo a buscar alguna de estas prácticas, de estas tres, y como mínimo una, hacerla todos los días. Organizarme para yo decir, bueno, ¿y cómo lo hago? Porque ya nos vamos conociendo. No, es que lo intenté, pero luego me pasaba esto y al final, no, 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 no. ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? Para que pase lo que pase, yo todos los días haga esto. Pase lo que pase. Por más trabajo que tenga, por más... Me da igual que se hunda el mundo. Yo me paro y hago mi práctica. Esa actitud es muy importante tenerla cada día, porque dejarnos arrastrar del mundo y de su mecánica es lo que nos mantiene así, es lo que nos mantiene dormidos, porque es muy habitual, lo hacemos normalmente, lo hacemos normalmente. Nos dejamos llevar de las circunstancias, muy a menudo, nos dejamos llevar. Es lo que más solemos hacer. Bien, pues cuando hemos observado tranquilamente, hemos hecho esa meditación, cuando hemos imaginado de forma consciente cómo algo como el rosal sube, va creciendo hasta su punto máximo, hasta su máximo esplendor, y luego decae, involuciona, muere. Cuando observamos ese ciclo de evolución y de involución que está presente en todo lo que nos rodea, en la naturaleza, cuando meditamos profundamente en ese proceso de la imaginación consciente, llega un momento que cuando hemos ya percibido el lado positivo y el lado negativo, lo blanco, lo negro, la evolución y la involución, dentro nuestro surge una inspiración. Hemos comprendido algo, algo nos inspira. Y ese es el segundo escalón, la inspiración. ¿Qué nos inspira cuando vemos una puesta de sol? ¿Nos hemos parado a ver una puesta de sol? ¿O vivimos atropellados por la prisa de esta época? ¿Qué nos inspira? ¿Qué inspiración nos llega cuando vemos un amanecer? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa dentro nuestro? Ese es el segundo escalón del conocimiento iniciático, inspiración. En esa inspiración se nos están revelando cosas, se nos están explicando cosas, se nos está dando información.
Hay que hacer estos ejercicios una buena temporada para conseguir esa inspiración. Hay que usar la imaginación bastante, bastante más. En esta época también hay mucho problema con el vano intelectualismo. El intelectualismo está bien, pero está en un grado muy inferior. Está en un grado muy inferior a la imaginación y en un consciente y en un grado muy inferior a la inspiración. El intelectualismo es algo, pues el intelecto nos sirve para cosas muy básicas. Hay que tenerlo desarrollado, sí, claro, pues igual que tenemos que tener salud y que tenemos que tener piernas y pies con salud si queremos andar, pues sí, claro, el intelecto hay que tenerlo, pero equilibrado. Lo que no podemos es eh, abusar, creernos que lo mejor y todo lo más increíble es el intelecto. No, el intelecto no nos va a autorrealizar. El intelecto no es lo más elevado. Y se ve mucho, es muy propio de esta época. Hay algunos que estudian filosofía y lo dicen en voz alta, pero hay otros que veneran el intelecto, veneran la habilidad de otra persona intelectual, lo valoran porque igual ellos no pueden. Depende un poquito, pero parece que todavía somos un poco lo que se dice vulgarmente en España de pueblo. Somos un poco de pueblo y hablo de toda la humanidad, incluso la que vive en las ciudades, incluso la que tiene carreras, porque todavía se valora mucho el conocimiento intelectual. Es como, oh, es que mira lo que él sabe hacer, es que él sabe esto. Bueno, ¿y qué? Si tú estudiaras y te aplicaras, pues también. Yo creo que, bueno, hay muchas cosas ahí que explicar, pero lo importante es que esto que estamos explicando, aunque haya quien no esté de acuerdo, está muy por encima del intelectualismo. Yo ha habido momentos en que he tenido tal desequilibrio por abuso de la mente, por abuso de la mente intelectual, de la mente inferior, de la mente racional, que todo lo quería razonar y racionalizar y comprender con la mente, que he llegado a somatizar enfermedades físicas que, que no, que eran un exceso de actividad mental. Por no hablar de las migrañas y el dolor de cabeza. De hecho, hubo una época que el tratamiento que yo realizaba era sentarme a mirar el cielo e imaginar cosas con las formas de las nubes. Porque mi mente estaba demasiado activa. Yo luego me hacía una lista de cosas que quería hacer y me daba cuenta que la mayoría de cosas que quería hacer lo que eran eran actividades intelectuales, eran actividades del centro intelectual. Claro, entonces había una predisposición en mí para hacer actividades intelectuales. No puede ser, no puede ser. Eso es un grave desequilibrio. Tenemos que equilibrar los tres cerebros, tenemos que dedicar de forma equilibrada el tiempo a cada uno de los tres cerebros. Si un día hemos usado mucho un cerebro, recordemos los tres cerebros, motor, emocional, intelectual. Si un día hemos dedicado mucho a un cerebro, pues no pasa nada, pero al día siguiente vamos a dedicar un poco más al otro cerebro. Bien, y tenemos otro tercer escalón. Después de la inspiración, el tercer escalón que tenemos es el de la intuición. Ya hemos sabido imaginar de forma consciente, hemos sabido ver de forma consciente, a voluntad.
hemos recibido la inspiración y luego viene la intuición. Como decía Madame Blavatsky, la intuición es la voz del silencio. Cuando conseguimos ese estado de éxtasis contemplando algo, de forma intuitiva, se nos dicen cosas, se nos da información, se nos revelan cosas. Y muchas veces no son las cosas que nosotros queríamos escuchar, porque el yo quería escuchar es algo del ego, es algo de la mente. La mente dice, no, entonces lo mejor que puedes hacer, ella hace su razonamiento en base a la información que recibe a través de los sentidos, de los 5 sentidos. Eso de la clarividencia y todo eso no lo pilla la mente, porque tiene que subir a otro escalón. Tiene que subir al escalón de la imaginación y tiene que subir al escalón de la intuición. Hay otro en medio, el escalón de la inspiración. En la intuición es cuando nosotros podemos hablar con los dioses cara a cara. Imagínense que nosotros pudiéramos hablar ahora con un dios en este estado así racional que la gente anda por la calle. No le entenderíamos, no, no sabríamos lo que nos quiere decir ni lo que nos está diciendo. No seríamos capaces de entenderle. Igual incluso hasta nos saltaba alguna asociación mecánica y nos asustábamos y salíamos corriendo, ¿no? Es lo más común, es lo más común. Pero ese estado que hemos normalizado no es algo muy sano, ni siquiera a nivel mental, de lo que hablaríamos de salud mental, de aquí, de la tercera dimensión, no es muy sano de la forma que vivimos. No es muy sano. Nosotros realmente tenemos que ser capaces de percibir todo eso, de subir esos 3 escalones. Imaginación, inspiración, intuición. Tenemos que ser capaces de subir esos 3 escalones. A voluntad. Y cada vez ir más allá en esos escalones. Cada vez ir más lejos y más lejos y más lejos y avanzar más y más y más y más porque es un camino que es prácticamente infinito. Olvidaros del ansia esta de llegar. Eso no sirve. No sirve para nada. Aquí lo que sirve es vivir el momento. Disfrutar el momento y realmente hacer lo que para nosotros es importante en la vida. Nos pasamos muchas horas y muchos esfuerzos en preparatorios, en organización, en esfuerzos, ¿no? Trabajos para tener una casa, para tener orden en la casa, para tener abrigo, ¿no? Para tener ropa, para tener comida, para tener pan. Tenemos mucho tiempo en todo eso. Entonces, cuando tengamos tiempo libre, no hace falta que nos dejemos llevar de lo que hace todo el mundo. No hace falta que sigamos la corriente del rebaño. No, no hace falta, es contraproducente, de hecho. Ese tiempo libre es interesante nosotros hacer lo que consideramos importante. Si consideramos importante este tipo de actividades, este tipo de conferencias, este tipo de prácticas, de enseñanzas, pues usemos ese tiempo para practicar sobre todo. Porque daros cuenta, lo que os he explicado ahora podéis estar haciéndolo durante 3 años. Necesitamos ver muchos más vídeos, necesitamos ver tantos vídeos como vemos, necesitamos gestionar y procesar tanta información como hay ahora mismo en boca de todos y en internet y por todos los lados. Realmente no necesitamos procesar tanta información.
necesitamos practicar si queremos avanzar internamente. Eso es fundamental. Así que nada, yo hoy me comprometo a, en esta semana que viene, rápido organizarme, hoy mismo organizarme y ver cuándo es el momento más adecuado para que yo pueda hacer una de estas 3 prácticas que os he explicado hoy durante años. Y si puedo ir añadiendo las otras 2 y hacer las 3 durante años, pues mejor todavía. Así que sentaros y plantearos, ¿no? ¿Cómo debería organizarme yo para poder realizar esta práctica durante 3 años? Pero no esperéis más de 24 horas. Una vez hagáis la meditación, no vayáis a decir, sí, no, 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 ya, bueno, ya luego, ya cuando yo tenga esto y lo otro. No, trampa. Evasiva, evasiva de la mente. No sirve. Llegar a una conclusión rápida, rápida significa en menos de 24 horas. Y adelante, y sobre la marcha vamos corrigiendo. Vamos corrigiendo. Podemos hacerlo por el día, por la noche, cuando sea, pero todos los días tenemos que hacer esa práctica. Y cuando consigamos resultados, pues un poco más. Con la práctica con estas prácticas se desarrolla la clarividencia. Con las 3 prácticas. Y llega un momento que podemos empezar a ver el aura. Yo no usaba estas técnicas y conseguía, todavía puedo ver el primer cuerpo con facilidad, el primer cuerpo del aura de las personas y de las cosas. Sí que había un nivel de abstracción, El factor común es la abstracción, abstraerse, conseguir abstraerte, que la mente se quede en un segundo plano o directamente se silencie, se aquiete, de forma tranquila, y entrar en un estado contemplativo. Eso es la clave, eso es lo que buscamos. Y hacerlo de forma consciente, con atención plena en lo que estamos haciendo. No dejar que la conciencia se pierda o se duerma o entre de forma mecánica a imaginar o recordar o pensar cosas. No, no, no. Esos minutos que estemos haciendo esa práctica tenemos que estar plenamente conscientes de lo que estamos haciendo. Muy importante. De forma relajada, de forma natural, de forma agradable. Tómatelo como agradable porque si tienes que hacerlo durante 3 años te lo tienes que tomar agradable y en serio. Las 2 cosas. Bueno, muy bien. Pues hasta aquí dejamos el tema de hoy. Un saludo y la semana que viene hablamos sobre qué tal ha ido, cuál ha sido la experiencia, cómo vamos y qué es lo que nos va surgiendo. Muy bien, un saludo y hasta la próxima.